La familia es lo que cuenta. Yo creo que todos escondemos secretos. Hablar de Dios en cualquier sitio. Envejecer puede ser algo hermoso. La felicidad consiste en ilusión. La voluntad en varias direcciones. Yo no he perdido nunca la ilusión por vivir. La crisis está en la persona. Una actitud positiva es siempre bueno para todos, ¿no? Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Bajo a la calle, la realidad me exaspera. Busco romper el silencio frágil en la noche lenta. Ahí adentro todos duermen con temor a la tormenta. Hoy traigo la consistencia rocosa de una certeza. En sistema cárcel fácil que te ahoguen las lágrimas. Muros invisibles, candados, llaves fundidas. Donde cada vez más gente busca pan en la basura. Pérdida de referencias, ausencia de brújulas. La situación se tensa a falta de ayuda. Se rompe la paciencia, colectiva locura. ¿A dónde vamos a parar? El océano está bravo. Cogí el timón por no acabar siendo otro náufrago. Mientras me quede aliento, ni pa' coger impulso. Si hay decisión, hay un camino, mantén fuerte el rumbo. Humildes de corazón. Pues te voy a dar una noticia, porque estás entre periodistas. Y mi noticia es que Mariano Rajoy muy probablemente no va a ser candidato del PP a las listas para las próximas elecciones generales. Es decir, que habrá una candidata seguramente a la presidencia del gobierno y muy probablemente sea la primera mujer presidenta del gobierno de España. Porque ganará las elecciones, ¿quieres decir? Exactamente, a las generales del próximo noviembre. Oh, Jesús, una exclusiva. Me estás dando una cover story. Pues una cover story de impacto, de tremendo impacto, sí. Él está cansado, lo está diciendo en su entorno amical y familiar más inmediato, que ya había cumplido el sueño de su padre, la promesa que le hizo a su padre de ser presidente del gobierno de España. No le divierte en exceso la política, la pelea parlamentaria, aunque él es un buen parlamentario, y está barajando seriamente la posibilidad de que la persona que encabece las listas al PP para las próximas generales sea la actual vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. Sería toda una revolución en ciernes. Bueno, sin palabras me ha dejado este ex capitán de la Marina Mercante Española, hasta que le picó el bicho del periodismo y le dio la vuelta a la vida. Ya lo ven, como siempre, provocador, temido y perseguido. ¿Te siguen persiguiendo, Jesús? No, yo creo que no. Los periodistas que vienen a hacer amigos o no son periodistas o lo pasan muy mal, sufren como perros. No, esta es una profesión que si cumples con tu deber, que es socializar la información, es decir, captar la información que los poderosos quieren mantener en su cubículo y socializarla, bajarla al pueblo llano. Si cumples esa función maravillosa, primigenia de esta profesión, los poderosos te temerán y te odiarán, pero la gente honesta te alabará y te defenderá hasta el final de tu carrera. Y ese es el premio que un periodista honesto tiene que esperar, que la gente honesta le alabe y le bendiga al final de su carrera. Jesús Cacho, el autor de Asalto al Poder y de otros tantos libros, unos cuantos más, de los libros más controvertidos de la historia reciente de España, El negocio de la libertad. Sigue siendo un negocio la libertad. Bueno, no diría tanto, pero la libertad en nuestra transición, los primeros años de la transición, fue entendida como un negocio. Es decir, la posibilidad de aprovechar las ventajas de la democracia formal para hacer negocios, la colusión entre lo público y lo privado, el encamamiento entre los poderes económicos financieros y nuestra élite política, todos esos vicios, todos esos pecados que nos han traído hasta donde hoy estamos. Es decir, no es casualidad lo que está pasando. Lo que está pasando es producto del encanallamiento del sistema
con esa falta de separación entre lo público y lo privado. Es decir, aquí se siguen haciendo negocios a la sombra del poder político, a la sombra del gobierno, y el gobierno sigue haciendo negocios con las famosas puertas giratorias, colocándose después la clase política en los grandes conglomerados económicos financieros. La prueba del 9 o la prueba del algodón de la calidad de nuestra democracia la veremos hecha realidad el día en que consigamos romper esa alianza, ese encamamiento colectivo entre unos y otros. Encamamiento, dice Jesús Cacho. Encame, sí, coyunda, en fin, se le puede llamar de muchas formas. Camarrica. Camarrica, eso es. Sí. Camarrica. Esta exclusiva que nos acabas de dar de Mariano Rajoy, ¿quiere decir esto que el PP viejo está marchándose, se está acabando y viene un PP nuevo? Vamos a ver, yo creo que estamos a las puertas de una auténtica revolución. Es el final de la transición. Es decir, en mi opinión, la clave la tuvo en sus manos José María Aznar, para haber dado una vuelta de tuerca a la Constitución del 78, haber modernizado aquello que había fallado y haber abierto un nuevo ciclo, dando la calidad a nuestra democracia que reclaman tantos españoles. Aquello no se hizo y vino la crisis. Nos encontramos al final del ciclo y es evidente que nuestro país se encuentra abocado a la apertura de un nuevo ciclo que ha de llevará a las nuevas generaciones de españoles al 2040, al 2050. Y para eso necesitamos dotarnos de la arquitectura constitucional adecuada para la nueva época, para las nuevas generaciones. Volviendo a lo concreto, este PP que ahora conocemos, este PP que hemos conocido, desaparecerá muy probablemente en cuanto pierda el poder. Y saldrá una derecha nueva que representará a las clases medias de centro-derecha españolas y probablemente saldrá un partido de derecha dura o de, no sé si llamarlo extrema derecha, y tendremos una derecha distinta, de centro-derecha. Con el PP está ocurriendo lo mismo que el PSOE, están en liquidación por derribo, solo que seguramente el poder ahora mismo, el usufructo del poder, pues está enmascarando esa realidad, pero por ahí van los tiros. Pero en derribo tanto, para tanto, sí. Sí, es bastante fácil imaginarse lo que va a ocurrir con el PP si pierden el poder, si el PP no consigue volver a gobernar a partir de noviembre próximo. Y estamos aquí a la vuelta de la esquina, es decir, estamos viviendo un año trascendental. Estamos viviendo el año trascendental de nuestras vidas, sin duda. Y Ciudadanos que se está comiendo a UPyD, parecería como si se le están quitando el queso a Rosa Díez y se lo están comiendo ellos. Sí, yo ayer en Voz Populi escribí, eso es, Rosa Díez, Albert Rivera, ¿y quién se ha llevado mi queso, no? ¿Quién me ha zampado el queso que yo creía mío? Por eso te lo digo. Esa es la enorme paradoja de un partido como UPyD, que la verdad es que lleva años luchando y batallando y con propuestas muy concretas, muy elaboradas, en todos los órdenes de la economía. UPyD ha sido la primera formación que ha abanderado aquí la bandera de la regeneración democrática, por la que hoy tantos millones de españoles suspiran, ¿no? Es decir, y sin embargo en los últimos tiempos no ha estado en la batalla casi ni de las ideas, pero desde luego no en la batalla de la actualidad. Es decir, y yo creo que el gran golpe es la negativa a ir en una lista única para las municipales y autonómicas del 25 de mayo. Pero yo creo que todavía existen posibilidades de que ambos partidos conformen una candidatura conjunta para las generales de noviembre. Y esa sería una gran solución para muchos electores de centro-derecha. Estás un poco chiflado, Jesús. ¿A quién se le ocurre, pero con lo bien que podías estar tú ahora, y te metes en este tinglao de Voz Populi a sacar un periódico digital en los tiempos que corren? Sí, la verdad es que sí, que hombre, por edad podría estar jubilado ya, paseando por Villarmentero de Campos, por allí, por aquellas
Pero tú pasearías tú solo, porque ya van quedando pocos. Van quedando muy poquitos. 6 o 7, ¿no? Van quedando muy poquitos, sí. En mi pueblo viven 7 o 8 personas ahora mismo, y en los alrededores, pues poquito más. No, me gusta. Yo creo que he sido un hombre muy afortunado, porque me ha permitido hacer en la vida lo que soñé siendo niño, cuando corría por los caminos de Villarmentero. Y cuando uno trabaja mucho, y trabaja mucho, yo trabajo sábados, trabajo domingos también, puedo decir que salvo el domingo por la mañana, el resto del tiempo estoy trabajando, y siempre pensando en periodismo. Cuando uno consigue trabajar en aquello que soñó de niño, pues puede decir que de alguna manera es feliz, ¿no? Razonablemente feliz. Jesús, ahora que hablas de tu pueblo, la despoblación, porque la gente se está marchando. Sí, la gente está marchando. Sí, ¿Cómo se resuelve eso? Complicadísimo, es un drama terrible, es un problema acuciante. ¿Cómo habría que hacerlo? Yo no sé, yo siempre he creído que la abundancia de buenas comunicaciones traería aparejado el desarrollo. Por ejemplo, a 8 kilómetros de Villarmentero, de mi pueblo, pasa por Carrión la autovía León-Burgos, ¿no? Una autovía magnífica, que en realidad es una autopista. Yo siempre pensé que eso atraería en Carrión algún tipo de pequeña industria. Estamos a 4 minutos de Burgos y a otros 4 de León, y sin embargo no es así, no hay. De manera que el estímulo empresarial, el estímulo a las vocaciones empresariales, al pequeño empresario local, a la pequeña industria de transformación agrícola, tiene que ser incitado quizá por los poderes públicos, por la Junta. Y ahí yo es que no veo, sinceramente, ahí no veo ese patronazgo, esa vocación de incentivar, de subvencionar, de animar, de estimular la aparición de esa pequeña industria que lograría fijar la población en los núcleos rurales. Las putas tarjetas, como dices tú. ¿Cómo ha podido pasar una cosa así? Bueno, porque el sistema se ha prostituido. El sistema se ha prostituido. En el diseño de la Constitución del 78 ya estaba el bicho que iba a prostituir nuestro sistema, que iba a convertirse en la gran corrupción que ha devenido. Por ejemplo, la independencia de la justicia. Bueno, la Constitución establece que la mitad del Poder Judicial debería ser nombrado por los jueces. Felipe González acabó con esa división y ahora la justicia española, los órganos de control del Poder Judicial, son una mera representación matemática de lo que ocurre en el Parlamento, de la división de poderes del Parlamento. Es decir, cuando un sistema teóricamente democrático renuncia a la división de poderes, está renunciando realmente a la calidad democrática, a la calidad de esa democracia a la que todos queremos aspirar. La corrupción estaba dentro del sistema y ha estado dentro del sistema y se ha desplazado de arriba abajo, desde el más arriba de todo, desde la corona, que esa es la vergüenza de nuestra transición, desde la corona hasta el último españolito de turno por ahí. Y ese es el gran debate y el gran reto, es decir, dignificar nuestra democracia, sanear nuestra democracia, regenerar nuestro sistema. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos los españoles y ese es el gran reto que tenemos que empezar a resolver este año. En definitiva, esa es la gran incógnita que preside todo este año plagado de elecciones por doquier, ¿no? Regenerar el sistema, esa es la cuestión. Pero dices tú, Jesús, que la corrupción es congénita a la democracia. Es congénita a cualquier sistema político. La única cuestión es si usted dispone de mecanismos adecuados para perseguir esa corrupción, primero para desincentivarla, porque si el coste de corromperse es menor que el de pagar la culpa de la corrupción, entonces siempre habrá incentivos para la corrupción. Es decir, si yo gran empresa, violando las leyes del mercado, resulta que obtengo un beneficio de 5.000, lo que sea, y el castigo, si me pillan, es de 500, pues evidentemente el incentivo para seguir corrompiéndome es muy alto, ¿no?
El problema es tener los mecanismos adecuados para identificar la corrupción y castigarla severamente, porque por lo demás la corrupción está en el alma humana, tan vieja como, en fin. Las nuevas generaciones, que has hablado de ellas hace un momento, ¿qué hay que hacer para incorporar a las nuevas generaciones al sistema para que participen y para que no estén al margen? Es el gran envite de la calidad democrática, es esa, incorporar a las nuevas generaciones. Yo creo que hoy hay, no sé si un 40, un 30% de jóvenes españoles entre los 20 y los 30 o 30 y tantos, mejor preparados que nunca. Mejor preparados que nunca. Es decir, tenemos una juventud muy valiosa, que ahora, en parte, se está viendo obligada a salir al extranjero a trabajar, a encontrar su primer empleo. Pero luego tenemos un 60% de una juventud muy echada a perder, con una educación muy pobre. Y ese es un reto colectivo brutal. Es decir, es acabar con ese gap, acabar con ese abismo que se está abriendo entre esa minoría de jóvenes que se han educado en las buenas universidades, que han hecho másters, que hablan idiomas, que lo han tenido todo, de las clases medias, y esa otra gran parte de jóvenes que han hecho malas carreras, que han abandonado los estudios, que no han hecho ningún estudio y que son carne de cañón del paro. Ese es el gran reto del desarrollo. Es decir, ¿desarrollarnos para qué? Pues para ampliar las bases de las clases medias y hacer a la gente más feliz. Al final ese es el objetivo de la política y de todo, ¿no? El problema, nuestro problema, me refiero al económico, es un problema de ingresos, de gastos, de las dos cosas. ¿Dónde está el problema? El problema es que este país ha venido gastando mucho más de lo que ingresa. El problema es que nos hemos creído ricos. Claro, es que yo conocí la España cuando iba yo a la escuela de Villarmentero. Aquella España era, bueno, pobre de comerse los mocos, como decían en mi pueblo. Y de repente nos hemos creído que somos los reyes del petrodólar. Nos creímos que éramos un país que ha vivido muy por encima de sus posibilidades. Entonces ahí hay un problema. Claro, es que este país ha venido gastando todos los años, el año pasado, casi, ponle 65.000 millones de euros, que en pesetas ya ni me acuerdo. Es decir, y eso ha habido que pedirlos al mercado, es decir, ha habido que pedirlos fuera, hay que pedirlos de crédito para seguir manteniendo nuestro nivel de vida, es decir, para pagar las pensiones, para pagar el desempleo, para pagar, etcétera, etcétera. Hay que pedir dinero al mercado, que va a la deuda pública, que ya está casi en el 100% del PIB. Es la cifra totémica, que se marca siempre, no pasar del 100% del PIB. Hay dos soluciones: apretarse el cinturón y aceptar que no somos tan ricos y que muchos de los servicios que garantizan nuestro estado de bienestar no los va a poder garantizar, o quizá habrá que gestionar mejor lo que tenemos. Es decir, y ese es el gran reto. Por lo tanto, hay problema de ingresos, en efecto, pero también un problema de gasto. Es decir, usted tiene que intentar mejorar los ingresos haciendo crecer a la economía y persiguiendo la corrupción, pero usted tiene también que gastar menos o gastar mejor, que es el gran problema, gastar mejor. Bueno, ahí en esa batalla estamos, ¿no? Porque los compromisos contraídos nos llevan a déficit cero dentro de muy poquito tiempo. Hablando de estos compromisos y de esta situación, Grecia, ¿quién tiene la culpa de lo de Grecia? Los griegos. Hombre, pues claro, yo no he generado el déficit público griego, yo no he querido vivir como un griego, es lo que hablábamos antes. Claro, si Grecia quiere vivir como Alemania, tiene un problema Grecia. No lo tendrá mientras haya algún banquero más o menos idiota que le siga financiando. Pero llega un momento en que el que te financia dice, oye, no, que ya me debes mucho, venga, que devuélveme el parné que te has llevado, que lo quiero para mí. Y eso es lo que ha pasado, así de sencillo es eso. Los griegos, claro, los griegos han elegido unos gobiernos que engañaban, que mandaban estados de cuentas públicas falsas, etcétera, etcétera. Los griegos son los que tienen que enfrentarse a hacer el trabajo bien hecho. Es decir, esto es una familia, los países son una familia, tú lo sabes, y todo español con sentido común lo sabe. Si la familia gasta más de lo que ingresa, pues puede vivir a lo mejor del crédito durante un tiempo, pero no puede vivir nunca del dinero ajeno.
Y ese es el problema de Grecia. Jesús, la tentación totalitaria, renta básica, sexo básico. Ese es un tema apasionante. Y la tesis de la sociedad estatista, la tesis de la sociedad menor de edad, la tesis de la sociedad de los españoles que piensan que el Estado debe resolver su vida, su educación, su sanidad, su deporte, incluso su sexo. Es decir, ya solo, a muchos españoles solo les falta pedir que el Estado les busque novia también. Es decir, es una tentación que va en contra de la sociedad española que yo concibo, la sociedad liberal, la sociedad que es capaz de ganarse la vida con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación, la sociedad que asume el principio de la responsabilidad individual, es decir, tú eres responsable de tus actos, yo de los míos, estos señores de los suyos, y no podemos echar culpas al Estado, es decir, responsabilidad individual. Que esas son las sociedades que se motivan, que crecen, que buscan empleo, que generan riqueza, que persiguen una buena educación para sus hijos. Y esos son los dos modelos en los que estamos hace ya mucho tiempo. Bueno, yo creo que desde el principio de los tiempos. El que quiere vivir a costa de otro y el que es capaz de vivir a costa, fiándolo todo a su talento y a su esfuerzo. Ahora que eres tú el jefe del tinglao no te censurará nadie, ¿no? Como antes. Pues claro que no. Ni me censura nadie, ni yo censuro. Porque alguna vez sí te han censurado. Muchas veces. Muchas veces. Podemos pensar que va a haber en un país con instituciones desprestigiadas, con una clase política desprestigiada, con una clase empresarial y económica que a regañadientes se ha democratizado. Podemos perseguir que haya un periodismo libre, notable, potente, glorioso. Pues no, el periodismo está como España, está necesitado de una regeneración, necesitado de un cambio de ciclo. Y así estamos. Pero ese cambio de ciclo está asomando ya. El periodismo no se salvará solo, el periodismo se salvará con España. Es decir, si somos capaces de regenerar nuestra democracia, tendremos un buen periodismo, una buena calidad periodística. Los periodistas nos sacudiremos el yugo de los poderes económicos financieros que nos financian a todos, porque esa es la dura realidad de esto, es que 8 señores nos financian a todos, 8 o 10, por ahí andan, algunos están muy cerca de aquí. Y si somos capaces entre todos de comprender el valor inmaterial, inconmensurable de un periodismo libre, entonces seremos capaces de llevar a cabo esa regeneración democrática que es tan importante para el futuro de todos. El yugo de los poderes económicos y financieros, porque ese yugo existe. Sí, existe por lo que antes te citábamos, por la coyunda que se ha establecido aquí siempre entre el poder político y el poder económico. Es decir, ¿por qué no existen en España organismos de control realmente independientes? Que es una de las claves importantes de la calidad de la democracia. Pues porque el poder político no quiere sacar la mano de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Comisión Nacional de la Competencia, de la Comisión Nacional de la Energía. Bueno, ahora están subsumidas todas en un mismo paquete. Del Banco de España, etcétera, etcétera. Pues porque no quiere, la clase política no quiere sacar las manos, el famoso hands-off de los anglosajones. Pero por algo será. Pues porque ahí está el pescado, ahí está la tajada, ahí está el puchero con las tajadas en el fondo, y no quieren sacarla. Y el día en que consigamos separar lo público de lo privado, que es la eterna asignatura pendiente española yo creo que desde los Reyes Católicos, ese día podremos decir que tenemos una democracia de calidad. Jesús, vamos a terminar. Has empezado dándonos una exclusiva, una noticia. Y nos vamos a ir con alguna maldad, de esas que sabes tú. Cuéntanos una maldad. Pues hay muchísimas. Pues cuéntanos 2. En vez de una, 2. 2 maldades. Bueno, económico-financiera. O de algún personaje, así para dar un poco de morbo. Sí, bueno, pues, hombre, no sé si se habrá enterado por ahí la gente, el caso del banquero que recientemente ha fallecido, que estaba a punto de contraer matrimonio con una de sus cargos intermedios. ¿Te refieres a Botín? Sí, exactamente, sí. ¿Ah, sí?
Sí. O sea, que tenía un amante y estaba a punto de casarse con ella. No, amante no, tenía una novia. chica, una novia, vivía formalmente casado con una señora que desde hacía 20 años prácticamente vivían separados, pero así son las cosas. Ningún juicio moral al respecto, ¿eh? Ese señor tenía perfectísimo derecho a ser querido, todos aspiramos a ser queridos por alguien, y a contraer matrimonio y a casarse si quería. Lo linda es que la heredera del imperio, al día siguiente de la muerte de su padre, puso a esa señora en la calle. Bueno, pues ya ven, Jesús Cacho siempre con sus maldades y sin morderse la lengua. Son buenas maldades, ¿eh? Nos vamos, Jesús. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti y a vosotros. Pues muchas gracias. Hoy con Jesús Cacho, el hombre que nunca se muerde la lengua. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches y nos encontramos dentro de unos días. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor,